Les voy a contar un poquitito, esto va a ser un aula taller, me presento, mi nombre es Laura Balopi, hace muchísimos años trabajo en la universidad, ya casi unos 25 largos más o menos, y otros tanto como alumna también, alumna abonada de la universidad hace muchos años más a la carrera de eh, diseño gráfico y diseño de indumentaria. Eh, bueno, antes de empezar la universidad, que me dedico a la ilustración y a la docencia de la ilustración también. Me interesa muchísimo resolver quizás en muchos de los casos y en los principios del diseño de indumentaria eh, algunos temas muy complejos que quizás surgen desde lo que es la ilustración con respecto a que quizás en muchos lugares se dictaba la ilustración desde lo que era la figura humana, eh, y en realidad el trabajo más sintético y más simple para representar algunos detalles en indumentaria es mucho más ágil, y teniendo ahora otros recursos como la ilustración digital también, pero que quizás en algunos casos tampoco llega a cumplir y a surtir ese efecto quizás más ágil y más rápido que es el boceto también, para los que quizás tenemos ideas y hay que bajarlas quizás en el instante y en el momento. Hay algunos puntos que a lo largo de todos estos años y con quizás un poquito de experiencia simplificado con respecto a la didáctica y a la pedagogía de lo que es enseñar a ilustrar de alguna manera con cierta identidad, un figurín, y me parece que en muchos de los casos ha dado buenos resultados, siempre trabajando la identidad como eh, parámetro principal, ¿no? La identidad en lo que es la ilustración de modas, podemos decirlo. A mí me gusta decirlo un poquito más el trabajo de la indumentaria. Eh, con respecto a eso, fuimos aplicando, siempre hablo en grupo porque trabajo en un equipo muy grande de alumnos de la universidad, capacito también a docentes, a alumnos, para que en un futuro sean docentes, y de hecho muchos alumnos docentes hoy también dictan esta materia. Y lo que más me interesa es que puedan resolver eso que quieren decir con ilustración, ¿sí? Eso que quieren decir con por ahí el dibujo, con el detalle puntual, ¿sí? De cómo se dibuja un movimiento, cómo se dibuja un rostro, cuáles son las proporciones, cuáles son de alguna manera también los detalles que hacen más precisa a la prenda. Y hoy quería acercarles eh, para que ustedes puedan, ¿sí? Para los que no tienen conocimiento de las proporciones y de la ilustración en moda, acercarles quizás algunos detalles interesantes a tener en cuenta. Y vamos a transformar esto en un aula taller. Les voy a dar tiempo, vamos a trabajar con una modalidad quizás no tanto de teoría en sí, sino de trabajo. Por eso se les pidió algunos materiales básicos, papel, lápiz, goma, como para empezar a bocetar y a que tengan en cuenta. Si bien también van a contar con esta charla grabada, estaría bueno también que me puedan compartir a mí, ¿sí? Me habilitaron para dar una red social y por ahí para que me puedan compartir en el momento después de clases los trabajos, y yo les pueda comentar también algunos detalles interesantes que van surgiendo en cada punto que vamos a ir atravesando. Y me interesaba también compartirles cómo yo, de alguna manera, eh, hago un paso a paso con respecto al dibujo de lo que es el figurín de moda, ¿sí? Voy a compartirles una serie de imágenes que vamos a ir siguiendo, ¿sí? Que ustedes con papel en mano y lápiz van a ir intentando por ahí en un principio bocetar, y al final les voy a dar unos minutitos como para que
puedan completar todo eso, ¿sí? Vamos a ver qué resultados obtuvieron, lleguemos obviamente dentro de lo que es el curso o no, vamos a ir midiéndolo un poquito. Buenísimo, me encanta, Pamela, que te guste. Vamos a ir dibujando un poco en clase, sabemos que yo voy a dictar 4 Open, intentando que al final obviamente logremos un figurín con identidad. Ese es mi objetivo de siempre en todas las clases, intentando que el futuro diseñador encuentre la forma de darle a este figurín un toque personal. Para los alumnos que me conocen saben que siempre les repito algo, y es que cómo podemos hacer para que te veas siempre diferente al resto, no igual, ¿no? O sea, tratando de que en tu imagen y en tu trabajo se vea la diferencia, se vea el valor agregado, el sello particular, tu impronta. Vamos a ver diferentes, en los últimos Open, diferentes estilos de ilustradores, como para que también vean la diversidad de todo eso, ¿no? Uno está acostumbrado a entrar en un curso de ilustración y ver por ahí el figurín básico, el de librito, el común, el figurín de las proporciones, el curvilíneo. Hoy quizás me parece un poquito más amplio, ¿no? Que podemos hablar de un lenguaje un poquito más amplio, el figurín con diferentes proporciones, el figurín con diferentes formas y alturas, y anchos y altos, y características personales, pero, ¿sí? Siempre me dicen a mí que siempre tengo el pero ahí al ladito, pero es importante conocer también cuál es lo básico y partir de una figura estereotipada, podemos llegar a decirles, para conocer cuáles son las proporciones, y a partir de ahí ustedes encontrar diferentes disparadores. Voy a compartir, ¿sí? Para que no los aburra tanto hablando y que podamos empezar un poquito más a dibujar. Insisto, vamos a hacer una combinación de, voy a apagar un minutito la cámara para que pueda funcionar mejor, porque ya lo conozco de tanto que estoy acostumbrada a compartir y que se me cuelguen algunas cosas. Me adelanto y después volvemos a compartir. Voy a ir paso por paso y les voy a ir compartiendo algunos después videitos que hicimos con la cátedra, ¿sí? Con la cátedra, lo que me interesa más, y con esta nueva modalidad que estuvimos implementando, obviamente, forzosa, y dio muy buenos resultados con respecto a lo que es ilustración. Me interesaba que los alumnos y que los alumnos docentes, con esto les hablaba del equipo, ¿no? Con el que trabajo, empiece como a filmar sus tutoriales para poder mostrarles a los chicos cómo ilustra cada uno y cada uno en particular, ¿sí? Entonces, a partir de esos tutoriales, mostramos por ahí de una forma en vivo cómo por ahí cada uno tiene su sello particular y sus características para aplicar dentro de lo que es el dibujo, manteniendo obviamente un orden y una coherencia, ¿no? Nosotros trabajamos con cabezas, ¿sí? Diferentes tipos de cuerpos que podrían, obviamente, a partir de cada uno y personalmente trabajar diferentes alturas, ¿sí? Pero en este caso vamos a plantear un tipo en particular y después disparan ustedes hacia donde quieran. Nosotros trabajamos con módulos, ¿sí? A los módulos les llamamos cabezas. Son, en este caso, 9 módulos, ¿sí? Partiendo el primero, ¿sí? El módulo lo comparamos con la altura de una cabeza, ¿sí? Esa sería la altura que voy a medir, ¿sí? Y que al trasladarla en línea, me lo puse acá como para poder dibujar, y espero que el mouse hoy me responda, al trasladarlo en línea puedo encontrar diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Hasta lo que es el final de la cabeza es mi módulo, ¿sí? Y repetido llego al segundo módulo en donde tengo el busto,
en el tercer módulo encuentro la cintura, en el cuarto la cadera, ¿sí? En el sexto las rodillas y después en el último tobillos y obviamente los pies, que no representan un módulo porque en perspectiva se ven de frente, ¿sí? Entonces tenemos estos módulos que pueden variar, obviamente, pueden variar tranquilamente porque podemos hacer figurines de hasta 12, 13, 14 cabezas, o podemos trabajar con los módulos de lo que respecta a la figura humana, que son las 8 cabezas, ¿sí? Tradicionales, ancestrales, en las que se, en las que se dividía el cuerpo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí sé que tengo mi cabeza con su respectivo cuello. Perdonen, hoy igualmente es el mouse ahí como... Acá tengo el busto, ¿sí? La cintura, la cadera con lo que le decimos cruz inguinal, en donde está la entrepiernas, la entrepierna, perdón, las rodillas, y tenemos acá abajo los piecitos, ¿sí? Es ahí donde quería detenerme un poquito y tratar, ¿sí?, de que ustedes en el papel distribuyan estas líneas desde el principio hasta el fin, dejando desde lo que es el principio del papel más o menos centímetro o 2 centímetros, y el final del papel también, 1,5 centímetros, 2 centímetros. O sea, dejamos un margen desde el principio del papel hasta donde comienzo a trabajar y un margen desde el final del papel hasta donde empiezo, bueno, terminarían los pies. Necesito que quizás por hoja, ¿sí?, hagan una línea central para trabajar la simetría, y a partir de esa línea central puedan empezar a distribuir estas cabezas o módulos, y más o menos hoy hagamos entre 9 y 10 módulos, así tenemos un figurín en principio estilizado. ¿Sí? El figurín estilizado yo lo marco por lo general porque tiene más trayecto de recorrido de lápiz. Entonces, es mucho mejor ablandar la mano con recorridos largos de lápiz, no porque me interese un figurín estilizado, ni mucho menos estereotipado, sino porque ese trayecto que voy a hacer desde un lugar a otro, ¿sí?, me interesa que ustedes empiecen a trabajar el recorrido del pulso y que vayan ablandando un poco el tema de la mano, ¿sí?, con respecto a ese recorrido. Entonces, sí, vamos a dar una pausa para que puedan realizar esa actividad, ¿sí?, y distribuir en el centro de la hoja, ¿sí?, busquen hojas que nos sirvan para mucho, como para empezar a bocetar, porque me interesaría que al final de lo que es este Open podamos tener como resultado un figurín por lo menos proporcionado y con cada parte del cuerpo en su lugar. Y vamos a ir atravesando diferentes partes del cuerpo. Obviamente esto requiere de mucha práctica y requiere de mucho tiempo como para ir aceitando y agilizando y visualizando en los lugares en donde por ahí ubicar ciertos elementos, pero la idea es que hoy podamos tener como un combo de cómo mantener esas proporciones, ¿sí? Entonces, si quieren volvemos a lo que es el trabajo del módulo. Empecemos a trabajar, ya lo tenemos, yo les doy unos minutitos como para que distribuyan en el papel. Bueno, ahí estamos entonces, seguimos de largo. Acá tenemos un trabajo de líneas, de figurín, ¿sí?, un trabajo en donde vamos a poder empezar
a visualizar las diferentes partes del cuerpo: cabeza, hombros, línea de busto, cintura, caderas, con incluido obviamente entrepierna para que podamos dibujar, y los diferentes espacios, ¿sí? Veo a lo largo de las clases y a lo largo de los estilos de figurín que fuimos trabajando con la cátedra, vi muchos figurines con el tronco muy corto, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan darle espacio desde lo que es hombro hasta cintura, y de lo que es de cintura hasta la cruz inguinal, para que se puedan dibujar detalles constructivos en prendas, ¿sí? Hasta las rodillas, lo que ven acá, hasta las rodillas, es una figura humana básica, ¿sí? Es una figura humana con las proporciones indicadas. Lo que se extiende son piernas para darle por ahí en algunos casos y en algunos dibujos, y tradicionalmente y antiguamente el típico figurín de moda que mostraba por ahí cierto, eh, cierta caída de telas, que también se aprecia mucho mejor. Eh, pero prefiero siempre que los elementos básicos del cuerpo se mantengan en su lugar para que se puedan dibujar las prendas proporcionadas, y que no sea tan eh, diferente lo que sería la prenda como resultado final a la prenda que yo ilustro y que tiene después que ser parte de la realidad. Entonces, importantísimo que por lo menos, ¿sí?, esas medidas se acerquen a lo tradicional. Entonces, damos también unos minutitos para que empiecen a trabajar sobre esas líneas que ustedes hicieron de diversificación de módulos. Vamos a intentar trabajar con líneas rectas, ¿sí? Este figurín ubicando sobre todo, fíjense, lo más importante es la línea de hombros, ¿sí?, que está en la mitad del segundo módulo, el busto, la línea de busto, porque después intentaremos trabajar el busto ya con forma, ¿sí? La cintura, obviamente, como si fuera, tendría la medida de una cabeza, podemos llegar a decir también, de alto, o sea, sí, la utilizo de forma horizontal. Importante que se afinen los brazos en la parte de los codos. Fíjense que los codos están a la misma altura de la cintura, ¿sí? Las muñecas, los puños a la misma altura de la cadera, ¿sí? La primera, la parte de la cadera más amplia, y las rodillas, ¿sí?, en el sexto módulo, en donde las están observando, también se afinan, y inmediatamente se comienza a ampliar para darle la curva de pantorrilla, y se vuelve a achicar en tobillos, ¿sí? Los piecitos los pueden mostrar quizás un poquito más en perspectiva y más de frente, o los pueden mostrar más bajos. Pero esas serían las proporciones básicas, ¿sí? A mí me interesa que vayamos por partes. Damos un segundito como para ilustrar esta instancia, ¿sí?, con líneas rectas. Y sobre esas líneas yo siempre recomiendo no apretar mucho el lápiz para que podamos de alguna manera también después continuar sobre ese mismo dibujo y no tengamos una hoja muy marcada, sobre todo las hojas muy gruesas, ¿sí? El boceto es importante que lo trabajemos con una línea siempre continua. Yo recomiendo a los alumnos siempre que cuando tracen una línea, ¿sí?, los que no están acostumbrados a ilustrar, a veces tienden a hacer líneas entrecortadas, les digo siempre, ok, vos podés trabajar una línea entrecortada, ¿sí?, una línea que vaya en dirección y hacia el objetivo que quiero, pero, sí, ahí te lo coloco, pero es importante que después sobre esa misma línea puedan borrarla y volver a generar esa línea curva,
¿sí? Y bien entera. Siempre digo, borren y emprolijen el dibujo para que esa línea después pueda quedar entera. Ahí está, Sofi. La idea es esa, ¿sí? Siempre el dibujo limpio, líneas limpias, a diferencia de nada, a diferencia de por ahí un boceto quizás más artístico, ¿no? Obviamente no le quitemos tampoco la beta artística a la ilustración de moda, pero sí estamos hablando sobre por ahí cuestiones que en un futuro tienen que ver más con lo técnico. Entonces, cuando tenga que dibujar una prenda sobre esto, con el detalle constructivo que necesito explicarle en un futuro a un taller, un modelista, lo que fuera, obviamente voy a tener otros recursos para explicarle eso, pero en un figurín tienen que estar los detalles. Por lo tanto, es importante que siempre el dibujo esté limpio, ¿sí? Entonces, la línea punteada está indicando, Sofi, lo que es la entrepierna o cruz inguinal, ¿sí? Ahí estamos. Te podés, creo, no sé si acá si los chicos me dicen, se pueden ampliar acá con la lupita, creo. Eh, entonces, lo que les hablaba es justamente del dibujo bien limpio, ¿sí? El dibujo que va a necesitar en un futuro de detalles, de espacios en esos detalles, y que a partir de esos detalles voy a dar a entender mucho mejor cómo quiero que se interprete esa prenda. Dejamos un espacio, yo creo, espero poder darle el espacio a todos para poder dibujar eh, cada pieza, pero bueno, nada, nos corren algunos tiempos, entonces voy a tener que ir acelerando. ¿Sí? Después es algo que a ustedes por ahí les quedan, estas referencias como para seguir practicando y bocetando. Seguimos de largo entonces. Sobre ese mismo dibujo voy a empezar a trabajar la curva. Y es importante, espérame un minutito. Ahí estoy. Sobre ese mismo dibujo voy a empezar a trabajar las curvas, no muy diferentes a las anteriores, y esa transición que trabajé sobre la línea recta y la línea curva, sobre la línea recta, perdón, hace que la línea curva empiece a ser más fácil, ¿sí? A darle como mucha más, una línea más blanda a esas rectas que tenía antes, marcando ya el tema de la ubicación del busto, que va sobre lo que es la primer, eh, perdón, el final de la segunda cabeza, ¿sí? Del segundo módulo, y a partir de ahí ya pueda tener el tema del dibujo del busto y el centro del busto, donde ubico la línea por ahí de pezones, como para después poder empezar a trabajar la ubicación de lo que son algunas pinzas en la pieza, en una prenda, y el detalle de los centros de los laterales también, la simetría del cuerpo. Eso es algo que me olvidé decir muy importante, importantísimo cuando empiezo a dibujar, que siempre vaya teniendo noción de una parte y otra, ¿sí? Porque si bien parece obvio lo que digo y es evidente, después cuando uno dibuja, a veces intenta, vi de todo en estos años, ¿no? Vi alumnos que dibujaban todo un lado, un costado del figurín y después continuaban por otro lado, lo cual es más riesgoso, porque siempre está bueno ir dibujando de arriba para abajo, ir viendo si las partes están equilibradas, si son simétricas, pero es importante que vayan viendo eh, la distancia que hay entre las líneas. Yo al principio siempre recomiendo ponerse este eje de línea, ¿sí? Para poder trabajar esta simetría bilateral, en donde por ahí necesito encontrar de un lado y del otro los mismos elementos y las mismas piezas y las mismas partes del cuerpo, pero cuando el figurín, y más adelante lo vamos a ver, empieza a tener movimiento, ahí
eh, directamente aconsejo eliminar la línea de eje central. Muchos la utilizan, para mí es importante empezar a visualizar. A mí me gusta muchísimo más utilizar el ojo, la medida, ¿no? El empezar a medir visualizando, ¿sí? No tener tan marcadas las proporciones. Por eso siempre digo que esto es un trabajo del principio solamente. Y después, con el famoso ojómetro, ustedes van a ir marcando las proporciones en el cuerpo. Eso es importante. Entonces, sí, en la parte de caderas obviamente tenemos la línea, pero a mí me gusta trabajar mucho, ¿sí? Fíjense ahora si lo pueden ver, me gusta trabajar mucho con lo que sería una moldería básica, ¿no? Lo que es el tema de el corpiño base, ¿sí? Para los que entienden algo de moldería, ¿sí? Que por ahí están empezando, es lo que sería un top básico, ¿no? El cuello, mangas, con algunas pinzas, y la parte de ropa interior, ¿sí? Lo que es bombacha. Siempre me gusta marcar en el figurín el tema de el corpiño básico, el corpiño base, ¿sí? La parte superior, y la parte de, yo siempre porque las hago más caderona me salen las líneas curvas, y el corpiño y la bombacha, ¿sí? Como para ubicar esas partes del cuerpo, y ya van a ver qué fácil después que es donde le tengo que dar movimiento. Eso es mucho más interesante. Entonces, eh, tal cual, como lo están observando, es importante que, a este les voy a dar un poquitito más de tiempo, empiecen a bocetar en estas líneas ese figurín con alguito más de curvas, ¿sí? Y mientras tanto, y ustedes se están dibujando seguramente, les voy a pasar por chat, si quieren, en unos minutitos antes de que termine o después, ¿sí? Me quedaré un ratito también eh, viendo trabajos de ustedes y dándoles algunos consejos sobre lo que veo, si lo quieren. Eh, Ahí les dejo, lo pueden mandar por privado ahí a la cátedra, lo que vayan trabajando y cómo lo van resolviendo, ¿sí? Mientras tanto, les voy a dar algunos segunditos como para que empiecen a eh, darle curvas a este cuerpo. Volvemos entonces a las cabezas, ¿sí? Las 9 cabezas, los piecitos, ¿sí? Un poquito. No, nada es tan estricto en esto, ¿sí? Lo hacemos y en primera instancia para que ustedes se ubiquen y empiecen a visualizar el figurín que quieren trabajar. Más estilizado, menos estilizado, más ancho, más delgado, porque a veces me preguntan, y por ejemplo, de hombro a hombro, ¿cuánto mediría? Y de tal a tal lado, quiero que ustedes vayan visualizando y vayan eh, también observando diferentes ilustradores, eso está bueno, diferentes ilustradores, cómo manejan esas proporciones, cómo manejan esas medidas, y que vayan sacando sus propias conclusiones, ¿sí? Yo solamente hoy traigo proporciones básicas para que ustedes después desplieguen su identidad sobre esto, ¿sí? Entonces volvemos a lo que es el dibujo lineal, pasamos a lo que es la curva, ¿sí? A veces cuesta un poco, quedan las rodillas bajas, quedan las rodillas altas. Insisto, codos a la altura de la cintura, puños o muñecas, ¿sí? A la altura de la cadera, las rodillas, ¿sí? No les den más que 2 cabezas entre lo que es la cadera al llegar a las rodillas. Y las pantorrillas siempre trabajenlas
un poquito más arriba, más cerca de las rodillas que del tobillo, no en la mitad, un poco más arriba, ¿sí? Para que se vea la pantorrilla alta. Esos son los detalles que deberían ustedes también comenzar a trabajar sobre lo que es el cuerpo, ¿sí? Las curvas. Lo mismo que en las pantorrillas, en los brazos, ¿sí? Los brazos por lo general, la axila, fíjense, a la altura de donde comienza la liñita de busto, porque estamos hablando de un dibujo sintético, ¿sí? Un dibujo simplificado de lo que es la figura humana. Después ustedes, insisto, y lo voy a insistir siempre, le van a dar su impronta personal, su toque, ¿sí? Personal, pero en este caso, lo que estamos trabajando es un dibujo simple para que pueda ser bocetado fácilmente y ágilmente y más, ¿no? Hoy en día, que necesitamos, bueno, hoy no tanto quizás, pero necesitábamos hasta hace un tiempito atrás eh, bocetar millones de figurines porque las colecciones se hacían muy, muy grandes y cada vez necesitábamos plantear más colecciones en menos tiempo. Hoy quizás está todo un poquito más lento, ¿no? Como estamos aprendiendo también. Pero sí necesitamos un dibujo más ágil, ¿sí? El dibujo del figurín retorcido y rebuscado, a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, apoyo 100% todavía el dibujo a mano. Me encanta que tengo en los talleres que tengo en la universidad, tengo ambas tipos de ilustraciones, la digital, el dibujo a mano, el combinado también, que está buenísimo. Apoyo absolutamente todo. Pero bueno, obviamente pertenezco a una época en donde el dibujo a mano nada, fue muy importante y los tipos de técnicas para representarlo también, entonces es importante eso. Entonces, importantísimo, vamos trabajando las curvas eh, y también vamos descubriendo sobre esas curvas, ¿sí? Cómo poder empezar a mover el cuerpo, ¿sí? A mover las extremidades en principio, ¿sí? Acá con un dibujo quizás un poquito más detallado, ya sin las líneas de fondo. Yo siempre les digo, cuanto antes puedan sacarse esas líneas de módulos, las líneas centrales, los ejes, mucho mejor, ¿sí? No depender de eso, siempre trabajar a ojo es importante en estos casos. ¿Sí? Las matemáticas las dejamos un poco de lado y empezamos a trabajar el ojo y ubicar, tampoco que se nos vaya obviamente deformando todo esto, pero es importante empezar a trabajar ese figurín del que empecé a hablar al principio y es el figurín con la impronta personal. Estamos obviamente observando un figurín básico, un estereotipo de figurín porque necesitamos comenzar primero para poder romper las reglas hay que conocerlas, entonces es importante empezar a observar cómo se mueve el cuerpo. Y fíjense, ¿sí? Cómo esta cuestión de las articulaciones tienen mucho de lógica en cómo de alguna manera se están moviendo estas extremidades. El brazo siempre se mueve, ¿sí? Con movimiento circular. Entonces el codo, a una misma medida, teniendo un eje, ¿no? Siempre se va a mover de la misma forma, ¿sí? Y va a empezar a moverse circularmente y con ello arrastra todo lo demás, ¿no? Muñecas, manos y así sucesivamente hasta que pueda llegar hasta arriba. Obviamente, lo mismo que las piernas. Es importante para generar quiebres también en un futuro, ¿sí? Fíjense también, ahí puedo plantear diferentes tipos de quiebres, después lo vamos a ver más adelante, pero para que vean para qué sirve. Son importantes, siempre es importante tener en cuenta esos puntos,
¿sí? Hasta dónde llega cada parte del cuerpo y cómo se mueve también esa parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre un cuerpo en movimiento a partir de ahora, porque ya lo vimos de frente, ¿sí? Yo siempre recomiendo una cosa importante, y es que la espalda, para dibujar la espalda, que hoy no llegamos y no lo vamos a poder ver, pero para dibujar la espalda siempre se calque el contorno de del resultado que ustedes tuvieron como el frente, para el frente, de ese dibujo de frente que ustedes hicieron, calquen el contorno y empiecen a ubicar las partes del cuerpo en espalda, ¿sí? Bueno, eso es para desarrollar un poquito más y por ahí hoy me gustaría darles un pantallazo de absolutamente todo lo que implica el tema del movimiento del cuerpo y las partes del cuerpo, ¿sí? Para que ustedes sigan desarrollando después personalmente. Tenemos ese cuerpo ya con un poquito de movimiento, ¿sí? Un poco de movimiento que tiene que ver con los escorzos y los perfiles. Fíjense, muy importante, cómo se va moviendo la línea central. Para mí es el eje de todo, es el punto de inflexión en todos los movimientos en el figurín, ¿sí? La curva y cómo se lee el perfil. Fíjense cómo va girando de alguna manera el cuerpo, y cómo van girando esas partes del cuerpo hasta encontrar el perfil siempre en línea, ¿sí? Es importante eso. A veces alumnos me muestran, y hablo más que nada no solamente de cuerpo, sino también de prendas, me muestran prendas de frente que no responden a las prendas de espalda o no responden al perfil. Entonces siempre digo, dibujen de frente y vayan girando el cuerpo y en las mismas líneas, ¿sí? De ejes que estoy señalando acá, empiezan a trabajar sobre esas líneas y puntos que les estoy marcando, pero en el futuro serán los propios, no los personales. Importantísimo que tengan en cuenta esto. Nina, me preguntás, sí, y el Nine Heads para mí fue el libro, ahora bueno, me lo traes acá a la clase, al taller, porque para mí el Nine Heads es un libro que creo que hasta hace muy poquitito no se conseguía acá, yo lo llevé a la facultad, creo que la facu lo compró, lo tiene en biblioteca y aparte eh, también lo uso muchísimo, muchísimo para mis clases, porque es el libro que utiliza más la lógica del cuerpo, ¿sí? Y que también se despega un poco como, de lo que siempre hablo, del estereotipo, del figurín tradicional, el típico figurín. No voy a criticar ningún libro, ¿no? Obviamente, pero hay algunos libros que realmente las partes del cuerpo no están ubicadas en el lugar, ¿sí? Y cuando voy a dibujar prendas, ahí entiendo cuál es el error. Se complica, porque por ahí algunos dibujan casi la línea central, no como la ven acá. Yo hago estas imágenes, obviamente, que fui también, porque obviamente tengo apuntes hechos a mano y eso a veces es lo que llevo a las clases o lo dibujamos en pizarra, pero todos estos cuesta encontrar registros de cuerpos que realmente estén bien dibujados. El Nine Heads es uno de ellos, Nina. Así que me parece que es un buen libro de referencia. Es un libro muy pesado, que cada vez que se edita nuevamente siempre suma un montón más. Es un libro hermoso para tener decorativo también, porque es muy difícil llevarlo como apunte a estudiar. Pero es un libro muy, muy interesante en donde no solo empieza con figurín y una buena base de figurín, sino también te lleva a unos geometrales. Para los que no saben, el geometral es algo que también enseño, es el dibujo técnico y de una prenda, es el dibujo con todos los detalles, el dibujo que voy a llevar al taller. Y es muy importante
porque realmente da como muy buena precisión y detalle en el dibujo de lo que es la prenda. Los chicos aprenden mucho, los alumnos aprenden mucho con esa base del libro. Perdón, vuelvo para atrás, entonces vamos a lo que es el movimiento ahora. Nada, Nina, vamos a lo que es el movimiento de perfil. Me parece también que es un momento en donde uno tiene que detenerse y ver cuál es el apoyo. A veces las líneas parecen demasiado curvas o demasiado posadas, pero es un buen momento de apoyo que me parece importante, ¿sí? Me parece importante que busquen el apoyo de la columna, ¿sí? El apoyo de las piernas. Por lo general siempre tenemos por lo menos una pierna de apoyo y una pierna para descanso, o por lo menos quizás las dos son piernas de apoyo también, puede ser, pero traten siempre de trabajar con esa imagen, ¿sí? Perfiles en donde es muy importante que ustedes empiecen sí, a despegarse del eje en algunos puntos. Los ejes son importantes hasta ahí. Vamos a ir descubriendo a ver qué es lo que pasa con esto. Y por último, sí, hablando de cuerpos, ¿no? Después nos vamos a ir adentrando en todo lo que tiene que ver con partes del cuerpo, pero es muy importante a partir de acá empezar a trabajar sobre el movimiento. Es acá donde digo que tienen que empezar a despegarse del eje y empezar a ver cómo se mueve el cuerpo en estos casos. Fíjense, ¿sí? Hay algo muy importante y es puntual, y por lo general es algo que no explican mucho y a mí me resulta muy práctico a tener en cuenta. Cuando busco mover el cuerpo, ¿sí? En el dibujo, siempre tengo que tener en mente que la línea de hombros, ¿sí? Y la línea de busto van en la misma dirección, ¿sí? La línea de cintura y la línea de cadera también en la misma dirección, en este caso y en este movimiento de forma opuesta, ¿sí? A partir de ahí, el cuerpo se curva, ¿sí? Y tiene esa elasticidad, y le puedo dar esa elasticidad teniendo en cuenta estas direcciones, hacia dónde va cintura y cadera y hacia dónde va hombros y busto, ¿sí? Después, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, en este movimiento, busco la línea de apoyo, la pierna de apoyo, ¿cuál es? La que veo a la izquierda, ¿no? La pierna de apoyo que está en el eje central y la pierna de descanso, ¿sí? La pierna derecha que veo a mi derecha. Entonces, es importante trabajar las curvas y es importante también fijar a qué distancia siempre están los pies con respecto al rostro, ¿sí? Es la mejor forma de entender cómo ubicar el cuerpo y cómo pararlo según el movimiento que quiero dar, ¿sí? Siempre por lo general uso imágenes de referencia. Ahora vamos a ver un videito para que también puedan observar las imágenes de referencia que por lo general uso, que son de verdad, ¿sí? Muy simples, eh, más allá de ilustraciones o pivotes, porque las ilustraciones son ilustraciones interpretadas por movimientos que realizó otra persona. Los pivotes son los muñequitos de madera, ¿no? Son muy rígidos también para mostrar esa naturalidad que tiene el cuerpo en una imagen y poder representarla. Por eso siempre
trato de tener o que los alumnos tengan archivos de por ahí movimientos, de revistas, que se vea el cuerpo completo, que no estén apoyados en ningún lado, que no estén sentados para que vea mejor la prenda. Es muy importante que lo tengan en ese sentido lo más natural posible, ese movimiento y esa parada en el cuerpo. Ustedes, me imagino, ya habrán dibujado el figurín de frente, ¿sí? Con las curvas, y así como esté, estaría bueno después que me los pasen por privado, así les puedo comentar. Es importante también que puedan empezar a intentar, ¿sí? Mientras yo les preparo el video, empezar a intentar realizar este movimiento, ¿sí? Yo entiendo que es complejo, pero es un movimiento que me parece que resuelve muchas dudas con respecto a la naturalidad del cuerpo. Y bien tranquilos, me interesaría que también empiecen a ubicar. Fíjense, parámetros, ¿no? Por ejemplo, el busto. Fíjense en dónde está ubicado el busto. Está ubicado en el centro, ¿sí? Alineado con la cara y en el centro. Ese es el movimiento que generó. Entonces, recordemos, línea de hombros, línea de busto, línea de cintura para otro lado, en otra dirección, y línea de caderas. Y después, el pie, fíjense, vuelve a alinearse en la línea de rostro y busto. Y, por lo general, siempre pasa que el centro de la pierna, en estos movimientos, se alinea con el centro de todas estas partes del cuerpo que mencioné. ¿Sí? A ver, Guadalupe, ¿podemos ubicar las manos en el figurín de frente? No encuentro una forma de dibujarlas que queden bien y simples. Bueno, las manos son un problema. Ahora vamos a ver un apuntecito de manos más adelante. ¿Sí? Ahora estamos dibujando solamente palotes y nada más que eso, pero vamos a después intentar dar algunas proporciones de manos. Por lo general, lo que se utiliza mucho y para no perder tanto tiempo en todo el detalle de manos, a algunos les resulta muy fácil, aparte de las proporciones, son líneas bien simples, ¿no? Utilizando solamente el pulgar y el índice, y nada más. Pero eso lo vamos a ver un cachitín más adelante. Mientras dibujan este movimiento, les voy preparando para que vayan viendo dos videitos que me parecen interesantes de alumnos y míos, ¿sí? Un poquito de todo para que vayan viendo. En algunos casos, acá cuando los paso por Blackboard no se ven muy bien, pero después les dejo el canal que armamos con el equipo de la cátedra. Está recién armado porque obviamente todo esto nos sorprendió ahora y empezamos a trabajar con esto, con buenos resultados en los talleres de dibujo de la Facu. Bueno, nada, sepan disculpar esa parte, vamos a después a ponerlos un poquitín más, con más calidad. Mientras dibujan, yo voy a ir preparando el primero. ¿Sí? Vamos a abrirlo desde acá. Lo voy a compartir. Estamos en la placa 11. Voy a compartirlo desde aquí. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? ¿Se compartió, chicos? Por ahí me pueden escribir. Perfecto, buenísimo. Entonces, esto es obviamente es uno de los bocetos que preparamos con la cátedra para que se pueda comprender un poco lo que es el movimiento del cuerpo
extraído de una imagen y que de alguna manera lo que trabaja es un movimiento mucho más eh, relajado, ¿sí? Porque viene de un cuerpo, obviamente, de una imagen, de una foto. Lo que hacemos en este caso es trazar un eje, ¿sí? Trazar líneas por ahí puntuales como para ubicar el movimiento y después pasarlo a papel. Vamos a ver un poquito el movimiento, ustedes me avisan si se corta o no.
Bueno, ahí no sé si se escuchó la música, Mica. ¿No se escuchó la música? Ah, bueno. Pensé que se había escuchado el audio, bueno, igual tenía música, así que nada. La idea era, qué lástima si no hubiera comentado, pero acá yo escuchaba perfecto el sonido. No, no, igualmente era sonido, era música, así que no pasa nada. Más que nada, y para comentarles ahora, eh, el ejercicio, Rocío, es muy bueno para ablandar la mano y para ver la realidad también de la imagen, del cuerpo, de la, ¿cómo se llama? La movilidad del cuerpo y la realidad también del cuerpo. Es un... eh, Vieron que yo al principio les decía, traten de mantener en la hoja en limpio, pero no dejé de hacer nunca el paso a paso tampoco. Entonces, me parece que es un ejercicio que los acerca mucho a la realidad, los aleja del figurín duro y estático, y me parece también que es un momento en donde ustedes también pueden empezar a ver, sin ese eje central lineal tan rígido y estructurado, el tema de lo que es el cuerpo, ¿sí? El tema de lo que es por ahí la movilidad del cuerpo. A mí me interesaría también que observen el trabajo de, por ejemplo, una alumna. Bueno, esos fueron unos tutoriales que tuve que hacer para poder explicarle al alumnado cómo empezar a extraer, porque por acá es muy difícil. Ustedes me ven dibujando el tema de lo que es el figurín, pero con una línea muy imprecisa, entonces se me hacía mucho más fácil mostrarlo con un videíto para que ustedes puedan acercarse a lo que siempre vemos en modo presencial. Y en este caso, sí, es un poquito más cortito, pero es el videíto. Ahora sí les voy a hablar por si no se escucha el audio, así que les voy a ir hablando mientras le comparto. Un videíto de cómo, de alguna manera, una alumna tomó esta técnica y la adaptó, la acondicionó y la adaptó eh, a sus ideas, ¿no? A cómo empezar a trabajar en base a eso. Les muestro un videito más. Creo que se está viendo. Me dicen si se ve. Si no. Bueno, acá les pongo el dibujo, ¿sí? Mientras va trabajando y está eh, trabajando con esos trazos específicamente. Ella es celeste, es parte del equipo. Eh, no trabaja con esta corpiño base ni mucho menos, ¿sí? Y trabaja sus propias eh, líneas sobre el cuerpo y su propio estilo de figurín, ¿sí? Diferente al que mostraba yo, tampoco el que vieron antes es el mío, solamente es el figurín básico que explico para que puedan aprender y en primeras instancias. Y estos son movimientos que empiezan a surgir de la nada, de ninguna imagen de referencia. Hicimos una práctica bastante amplia con el tema de figurines con referencia y con imágenes, y a partir de acá son movimientos que, bueno, sacó de su cabeza y que por ahí empezó a trabajar en función de los movimientos que ella solía hacer. Ahí obviamente está trabajando un poco con el tema de las prendas, pero quería ver que vean obviamente cómo se trabaja este movimiento en sí y algunos detalles en prenda que me parecían interesantes. Más adelante vamos a ver un poquito de qué se trata. Pero veamos algunos movimientos para que vean cómo se mueve el cuerpo, ¿sí? La idea de por ahí empezar a curvar algunas partes, inclinar otras, que sigan viendo que el tema del hombro y el busto va en la misma línea y la cintura y la cadera también.
en otra dirección o, bueno, todo alineado y en la misma, pero nunca cintura y cadera van por un lado y hombros y busto por otro. Siempre se divide en dos y esas partes funcionan en la misma dirección. ¿Sí? Esa es como puntualmente. Ahí estamos trabajando y nos estamos adelantando un poquito al dibujo de caras, ¿sí? Al dibujo de manos. Creo que entre todo esto en el taller vamos a ir haciéndolo un poquito más rápido para que podamos ver todas las partes del cuerpo. Pero me parecía interesante ya que quede grabado para que ustedes puedan después hacer esta práctica y, como les decía, mandarme por la cátedra. Bueno, vamos a continuar compartiendo. Estábamos en la placa 11 y vamos ahora, teniendo en cuenta, no sé si tuvieron un tiempito para bocetar un poco, más allá de los videos que vimos, ¿sí? Entonces habíamos quedado en el movimiento del cuerpo y, como les mostré, obviamente también la parte de lo que es la curva sobre este movimiento. Vamos a ir para adelante entonces. Manos, ¿sí? El detalle de lo que es manos. Importantísimo, acá tienen como un breve paso a paso, ¿sí? Que es el que uso yo para trabajar las manos directamente como se ven en el figurín. Ahí que me había preguntado, creo que Sofi, una consulta sobre que siempre se ven más las manos y quizás acá con algunos movimientos. Esto se ve en taller 1, ¿vale? Y en 4, ya en la facultad, ¿sí? En lo que es la facultad ya vemos la identidad en el figurín. ¿Sí? Esas son las materias que tenemos en la universidad. Para los que no conocen, tenemos taller 1 en donde se empiezan a ver desde el cuerpo, y el taller 4 en donde ya le damos ciertas características al figurín, aparece silueta de hombre, ¿sí? Caracterización y un montón de cosas más. Entonces, volvamos a lo que es el tema manos, ¿sí? El tema manos, es importante también trabajar algunas proporciones, ¿sí? Obviamente la parte más fina de lo que viene de lo que es puño, y después en la misma medida, ¿sí? Fíjense acá, yo me remito a la última para explicarlo y hacerlo un poquito más ágil, en la misma medida lo que es la parte de mano, ¿sí? Que con esa división al medio podemos obtener por ahí una mano bastante estilizada, ¿sí? Con respecto a lo que es mano, bueno, nada, hay algunos videitos en la cátedra que me parecen interesantes para que también podamos ver con respecto al dibujo de la mano de frente, que me parecía importante en las zonas en que se tiene que dividir, y aparte también en la circularidad para dibujar los dedos en una mano plana, ¿sí? Y después obviamente nos remitiremos a lo que es una mano por ahí con detalles y de perfil. También quería mostrarles en un videíto un poco las proporciones de esta mano. Ahí lo voy a compartir también para que puedan observar cómo es el dibujo de una mano de frente y las proporciones. Veo que hay algunos que están con problemas de señal, por eso también no quiero ir tan rápido, pero también nos corre un poquito el tiempo. Voy a compartir y a ir comentándoles para atrás otra vez. Voy a poner un toquecito. Ahí vamos. Bueno, pasa que lo puse muy lento. Vamos a ir ahí.
El dibujo de la mano desde lo que es el puño, ¿sí? Partiendo de proporciones. Fíjense si ahora están con esto acostumbrados ya con el tema de los módulos. Fíjense la idea de empezar a trabajar partes de lo que es eh, palma, dedos, división de dedos. Siempre trabajo la línea recta, ¿sí? La línea recta y sobre ella empiezo a dar curvas. Y el tema de por ahí los dedos, que a veces es tan complejo, recuerden que para el figurín es un dibujo bastante más sintético. No es necesario que dibujemos cada parte del cuerpo, ¿sí? Y que por ahí, a partir de esa división, podamos hacer dedos en donde eh, se usa una medida por ahí para el comienzo, ¿sí? De los dedos y otra medida para el final. Vamos afinando el tema de dedos y hacer, si es que se quiere, una uña bastante simple, ¿sí? Una mano de perfil, una caída de manos. Fíjate ahí, creo que digo Sofi porque era la que me había preguntado también, pero fíjense en una mano de perfil como también la puedo dividir en partes casi iguales, ¿sí? Entre lo que es por ahí el antemano y los dedos, y empezar también eh, a darle movimientos a los dedos que quedan en el perfil, ¿no? Siempre afinando desde la parte más gruesa de lo que es la mano hasta el final de los dedos, ¿sí? Bueno, tenemos entonces un dibujo de manos para que también puedan aplicar en base a un figurín tan sintético como el que vimos, unas manos también que solamente muestren algunas proporciones, ¿sí? Y que a partir de esas proporciones ustedes vayan después. Siempre lo que recomiendo a los alumnos siempre es empezar a dibujar en la hoja lo más grande posible las partes del cuerpo y después ir haciendo ejercicios. En otra hoja dibujarlas a la mitad de la medida que la dibujaron en la primera hoja y después la mitad hasta llegar a un dibujo bien chico, ¿sí? El lápiz tiene siempre que tener buena punta, trabajar con un portaminas, que es mucho más limpio, mucho más fácil, con una mina semi blanda, ¿sí? Una 2B, está bien, o un poquito más dura. Hoy en día las marcas también varían un montón, entonces ahora es como el tema de los talles, ¿no? El tema de las marcas de minas hay que ir probándolas eh, para que no generen ese manchón sobre la hoja y que tampoco al revés, o sea, terminen arruinando la hoja y marcándola mucho. Entonces, esto digo, el ilustrador tiene que tener esa graduación en el pulso que hace que de alguna manera no marque la hoja y no la manche, porque si la mancha no vuelve para atrás, ¿sí? Hoja manchada, después se mancha la goma, se mancha todo, entonces es importante tener el papel bien limpio y tampoco marcado, ¿sí? Entonces, también obviamente recomiendo siempre a los dibujantes, a los ilustradores en moda que obviamente tengan la forma de pasar ese dibujo cuando ya lo hicieron y está perfecto, calcarlo, digitalizarlo, que quede la hoja bien impecable, cosas que quedaron del diseño gráfico y que no se borraron nunca más, la prolijidad en la hoja ante todo. Brazos, sí, tenemos algunos, a mí me interesa mostrarle mucho cómo trabajamos en el equipo y cómo trabajo, como para que vayamos viendo con el tema de los tutoriales. Voy a buscarles un tutorial para que vean cómo dibujar los brazos, ya ahora se los estoy buscando. Pero la idea es que sigan sosteniendo esto que les dije al principio, que se afine en la parte del codo, que se vuelva a engrosar y a generar curva inmediatamente después del codo y que se afine en el puño, en la muñeca, ¿sí?
Fíjate, la tengo con Sofi. Fíjate, Sofi era, ¿no? La que me había preguntado, creo que sí. Una buena manito de perfil, ¿sí? Ahí tenemos una buena instancia para dibujar la mano de perfil y que quede bien simple. Solamente hay que darle un poquito de práctica a todo esto. Pero me parecía interesante que vayan cubriendo de alguna manera y de a poco. Vamos a ver que creo que estoy en esta acá, queda poquito tiempo, así que voy a ir más rápido. Ahí estoy presentando la placa del dibujo de brazos para compartírselo. Un minutito. Bien. Voy a compartirlo desde acá. Ahí estoy. Creo que estoy compartiendo. No lo quiero hacer tan largo. Marcando, como vimos recién a Celeste, también el centro de lo que es el brazo, las articulaciones, la misma medida de hombro a codo y de codo a puño. Tratando de engrosar y afinar en algunas zonas y afinar en lo que es codo, volver a engrosar en el brazo inferior y afinar en lo que es el puño y trabajar las proporciones de la mano también. Fíjense que está bueno borrar y emprolijar el dibujo, trabajar una mano de perfil bien simple. Si trabajo buenas proporciones ya no tengo problemas con respecto a las proporciones. La mano puede ser mucho más larga que lo que dibujé ahí también, como una estilización de lo que es la articulación también de la mano. Vamos a ir un poquito más rápido. Importante también que lo vayan haciendo a medida que, para que no se olviden, ¿sí? Que lo tengan ya agendado y que después, como les dije, me lo puedan compartir. El dibujo del brazo, el dibujo de también el pie, ¿sí? Los pies vistos de frente, un pie de perfil, ¿sí? Y en celeste el esqueleto de lo que sería la síntesis, ¿sí? Del pie, como de alguna manera lo más difícil es dibujar el pie apoyado, todo apoyado, ¿sí? Tanto de un perfil como de otro, del frente, los pies de espalda que son también de atrás, que son también un tema de críticas y de crisis también cuando uno tiene que dibujar el pie de espaldas, un pie arqueado, ¿sí? Para poder dibujar tacos, para poder dibujar algún tipo de calzado diferente, y un pie en punta, un pie que por ahí, en donde la pierna está cruzada, en donde por ahí también necesito dejar una pierna de descanso, ¿sí? Diferentes partes del cuerpo. A mí lo que me interesa siempre es que vayan buscando la simplificación de esta idea, de esta imagen. ¿Sí? Y lo que son piernas, ¿sí? El tema de las piernas, también al modo de brazos, ¿sí? En este, obviamente no les muestro videos porque es muy parecido a lo que son los brazos, la parte superior
de la pierna también debe tener un poquito más de curva, ir afinándose en el tema de la rodilla, volver a, como les dije, en la pantorrilla, volver a generar curvas y cuando llego al tobillo, ahí me afino lo que considere necesario y plantear un pie de frente, puede ser arqueado, puede ser plano, pero bueno, la idea es que puedan, como estoy acá también, desde lo que es desde la cintura hasta lo que es cruz inguinal, ¿sí? Cintura hasta lo que es cruz inguinal, tener un trayecto para después, ¿sí? Y en el taller que sigue, tener un recorrido de la prenda un poco más amplio. Y esa sería como la idea de por qué utilizar estas proporciones y sostenerlas en el cuerpo, para después por ahí también que nos quede holgada la prenda y que podamos mostrar todos los detalles constructivos para lo que es el cuerpo, ¿sí? Para lo que es la prenda y el dibujo de la prenda. Estamos mostrando, obviamente, todos los detalles de frente, obviamente no contamos con el tiempo, pero bueno, esa sería la idea. Bueno, sí, después te paso el canal, el link del canal para que lo puedas ver. Inmediatamente pasamos a lo que es rostro, ¿sí? En el rostro es importante eh, que puedan, comenzar por las diferentes partes del rostro y en esas partes después ir conjugándolas entre sí por ahí para generar la proporción del rostro. Antes que nada vamos a desglosar las partes del rostro para que después pueda mostrarles dónde ubicarlas. El tema del ojo, ¿sí? El ojo se dibuja y antes que nada yo ahí les voy eh, pasando los links, pero eh, creo que no lo voy a hacer un poquito más rápido para que ustedes vayan dibujándolos también y al mismo tiempo vamos a ir tomando a medida que voy explicando ideas, ¿sí? Para el ojo siempre es bueno ubicar los ojos como círculos y dentro de esos círculos ubicar iris, pupila, brillo, ¿sí? Como ven acá al final, iris, pupila, brillo, brillos que en algunos casos pueden estar, ahí lo estoy dibujando, ¿no? Dentro del mismo también eh, círculo, como para al ir avanzando, ¿sí? Al ir avanzando puedo obtener un ojo puntualmente centrado, ¿sí? Con todas sus partes y empezar a trabajar. Siempre les digo a los chicos que lo más importante es dibujar una almendra o una forma de un pez, ¿sí? Esa sería como la forma de dibujo. El círculo, perdón, sale algo, pero depende del mouse, en el centro, ¿sí? Iris, brillo, ahí es empezar como a el relleno también. Y en el caso que quiera una mirada un poco más relajada, poder con esta línea de párpado empezar a trabajar el tema de lo que es eh, línea de pestañas. ¿Sí? Entonces a partir de ahí puedo trabajar todo el detalle que quiera, puedo hacer un ojo súper sintético, puedo hacer un ojo quizás un poquito más complejo como el que estamos viendo en la imagen, pero los pasos, ¿sí? Puedo dibujar primero si es que se quiere la almendra o la forma de pez, ubicar los círculos en el centro, con esos círculos lo que vamos a tener conectado es un ojo un poco más tenso, no como este, con una mirada más abierta, pero a medida que voy, lo voy a hacer en otro color así se ve lo que estoy haciendo, a medida que voy relajando la mirada, puedo tener una mirada un poquito más como relajada, más tranquila, ¿sí? A medida que voy bajando el párpado. Ese sería como el punto importante del dibujo del ojo. ¿Sí? El dibujo del ojo, sobre todo, organizárselos, ¿sí? En paso a paso.
no plantearlo desde la nada, ni ubicarlos en lugares muy diferentes. Si quieren, pueden ir tomando nota, trabajando un poquito el tema de sobre el papel empezar a bocetar un poco, para por ahí sacarse algunas dudas. Ahora ya les voy pasando, espérenme un minutito que sí, ya les paso el link de lo que es el canal, así lo pueden ir viendo. Ahí estamos. Bueno, les pasé un videito, después de ahí ustedes se fijan, ¿sí? Cómo llegar al canal y ver todos los videos. Algunos son de diseño en general y otros son de ilustración. Y nada. Entonces, aparece el dibujo del ojo, ¿sí? Sigo el trayecto y el trabajo de lo que es nariz. Empezar a trabajar también mediante círculos, hay diferentes tipos, obviamente, le estoy trayendo a uno, ¿no? Hay mención de nariz, o sea, dos orificios y nada más también. Pero me parecía interesante, si hay quienes también trabajan eh, como dos círculos laterales para empezar a, de nada, chicas, empezar a como trabajar los laterales de la nariz y los orificios también, ¿sí? Ubicarlos en diferentes tipos de proporciones. Eh, y el trabajo de lo que es boca. Y acá sí les voy a mostrar un videito de cómo hago yo la boca. Estos son diferentes tipos de, por ahí, labios superiores, inferiores. Eh, Primero sí, obviamente, plantear esta triangularidad y después empezar a trabajar los círculos dentro de ellas para buscar los centros, ¿sí? El centro y los tipos de comisuras también diferentes, labios superiores más amplios, labios superiores, labios inferiores también más amplios. Me parece que está bueno observar cómo los diferentes ilustradores eh, trabajan por ahí, hay veces que solamente es una línea superior y nada más, hay veces que es una línea central con una mención en la boca de hombre, que pasa un poco lo mismo, se dibuja completa, se dibuja por ahí mucho más sintética y mucho más simple. Eh, la idea es que, bueno, a ver si tenemos acá unido un poquito este video, vamos a verlo. Ahí se los muestro para que también observen mientras ustedes intentan dibujar un poquito en el papel para ir acompañándolos el tema de mi estilo de dibujo. Ahí creo que estamos. De nariz y de boca. Por lo general yo lo dibujo en 4 círculos, marco el centro y quizás algo por ahí diferente, quizás más simple también. Y ahí remarco con un labio un poquito más amplio el tema de la nariz, a diferencia de la que vimos, pero muy parecido en cuanto a la idea. Fíjense que siempre hago como un boceto previo
y después como resultado final empiezo a trabajar el tema de los detalles. Bien, entonces. Entonces, por último, sí, y quizás ya hacia lo que es la parte final, pero bueno, nos queda un trayecto para que ustedes también boceten un poquito todo esto que aprendieron y me vayan por ahí escribiendo qué placa necesita que pongan para este desarrollo final. Como resultado final, vamos a ver el rostro. ¿Sí? Este es un apunte que gusta mucho, me parece como bastante puntual en cuanto a las proporciones del rostro. Acá nos vamos a detener un poquitito. En cuanto a los detalles y por ahí las distancias, algunos elementos de lo que es los elementos de la cara, las partes de la cara. A veces cuesta mucho entender algunas partes que parecen muy simples, pero cuesta mucho entender porque el trayecto de lo que es o la zona de lo que es la cabeza en sí es muy amplia, pero para que tengan en cuenta que está contemplado todo lo que es la zona de donde van a dibujar el diseño de lo que es el pelo, el peinado, ¿sí? Entonces, en síntesis, la forma general de la cara y la cabeza es un óvalo invertido, ¿sí? Como lo podrán ver. Fíjense el formato general de lo que están observando, ¿sí? El contorno solamente. La mitad, y para que vayan dibujando, la mitad de la primera mitad, quiero decir, hasta la línea de ojos, ¿sí? Del óvalo es lo que va a contemplar el tema de toda la zona de donde van a dibujar la cabellera, donde van a dibujar el pelo, ¿sí? Contempla cejas y la mitad de los ojos. Ahí lo estamos observando. Y la primera mitad estamos hablando. Y la segunda mitad, ¿sí? Hasta acá, hasta lo que es la pera, ¿sí? Tenemos la segunda mitad contempla todos los elementos de la cara. La mitad de los ojos, nariz y boca. ¿Sí? Vuelvo para atrás entonces. Mitad hasta los ojos, de ahí para abajo todos los elementos. Ahora, vamos a comenzar también a redistribuir esa parte, ¿no? Vamos a la segunda mitad de la cara. La mitad, se me fue ahí. La segunda mitad de la cara. En la mitad tenemos la línea de nariz, en la mitad de la segunda mitad. Y en la mitad, ¿sí? De lo que es la última parte es la línea de boca. Esto es lo más importante para que tengan en cuenta. Yo, mientras ustedes dibujan el rostro, ¿sí? En parte sí nos vamos a detener un poquitito. Mientras ustedes intentan dibujar este rostro, le pueden sacar ahí una fotito con el celu o algo como para detenerlo, mientras es más interesante ver diferentes ilustradores dibujando sus rostros, diferentes alumnos de la cátedra, docentes, perdón, de la cátedra, dibujando rostros. Lo que quiero es que vayan ubicando. En la mitad de este óvalo invertido, como dijimos, de este módulo, dibujen los ojos. Ya aprendieron a dibujar ojos. Entonces tenemos un toque acá. La medida de ojo, yo siempre, a ver si me entienden, siempre divido en 4 en la línea de ojos. ¿Por qué? Divido en 4. Más o menos la mitad de un ojo es, mitad y mitad es un ojo, de lo que es la línea de límite de rostro hasta lo que es el comienzo de los ojos. Entonces ahí estoy teniendo un ojo, ¿sí? Acá tengo medio ojo y acá tengo también la mitad de un ojo. Ahí. Y después el resto lo divido en 3, ¿sí? 3 ojos. O sea, nuestros 2 ojos y el centro, la distancia que hay entre ojo y ojo es de un ojo, ¿sí?
Esa sería, chicos, una cara proporcionada, ¿no? Obviamente. Una cara proporcionada. ¿Por qué? Porque después yo voy ubicando en el figurín lo que se me ocurra. Voy ubicando los ojos más abajo, más arriba. Esta es el estereotipo de una cara con sus partes ubicadas organizadamente. Pero lo importante es que ustedes vayan colocando en línea absolutamente todos los elementos de la cara, las partes de la cara, que lo podamos ver eh, organizadamente. Pero importantísimo acá, y para que nos detengamos, es que la primer parte debe ser la mitad de mi óvalo, y ahí debo empezar la línea de ojos, aunque me parezca enorme, aunque me parezca gigante. Otra parte importante es que la cara, ¿sí?, aunque parezca demasiado evidente, tiene que ser simétrica, ¿sí? Línea de eje central, las mismas curvas de un lado con respecto a las otras, ¿sí? La cabeza, por lo general, muchos la plantean como un círculo, no quiero distraerlos con esto porque es como mucho más largo, un círculo en la zona de la cabeza y en la zona de la cara se hace un poquito más ovalado, ¿sí? Pero lo que me importa ahora es que mientras empiecen a dibujar, que nos quedan algunas placas más para terminar, pero a medida que estén dibujando la cara podamos ver por lo menos algunos detalles eh, de lo que es el dibujo según diferentes ilustradores, ¿sí? Eso es, para mí es lo más importante. Les voy a compartir algunos como para que observen algunos detalles con respecto a algunos alumnos de la cátedra y que vean también ustedes cómo cada uno tiene su rostro y su sello particular dentro de lo que es eh, el rostro. Eh, Acá tengo, perdón que lo dejé de antes, ahí estamos. Estos son muy rapiditos, como para que observen. Ahí está donde les digo que algunos la línea de por ahí ojos la mantienen centradas, se sube un poquitito más en algunos casos esa línea. Esta Flor, una alumna de hace muchos años en la facultad, que es docente de la cátedra, eh, mide la distancia también entre ojo y ojo para que tengamos una cara bastante simétrica. El trabajo de cejas también. El trabajo de boca, la simetría, ellos obviamente palabras, improntas personales sobre lo que es la imagen del figurín personal. Mientras me gustaría que vayan ustedes dibujando y después que me compartan en el Instagram de la cátedra los trabajos que hicieron mientras yo estaba hablando. Bueno, y este es el dibujo del pelo que ahora en un ratito vamos a plantearlo un poquito también como para que observen otras diferentes otros diferentes tipos de rostros. Eh, y vamos al segundo rostro. Este se ve un poquito menos, pero es muy interesante también. Cuanto más organizada la parte de lo que es
el planteo de la simetría mejor, ¿sí? Esa es como para mí lo más importante. Ella dibujó el óvalo en función de primero plantear un círculo para que la cabeza se vea bien circular arriba, ¿sí? Eh, Mayra dibujo quizás más realista y trabaja mucho sobre el detalle, casi figura humana, ¿no? Eh, pero bueno, esa es la idea que planteo en mi cátedra desde la identidad, ¿no? Desde que cada uno trabaje su propio figurín y su personalidad. Hoy vamos a ver este, y el próximo ya directamente los pueden ver en el canal, como para que también vayan planteando cada uno su estilo personal y vayan viendo diferentes estilos. En todos los casos llegamos a puerto, ¿no? El tema de por ahí el pez, la almendra, de lo que tengo hablando del ojo, la distancia de un ojo entre por ahí entre ojo y ojo, bajando el tema de la nariz, podemos dar menos datos de nariz o por ahí más complejo, el tema de la boca, labios más amplios superiores o más finos inferiores o viceversa. Eh, y con el tema de por ahí el trabajo también de lo que es la mandíbula, de lo que es el mentón también, más cuadrado, más anguloso, sería como lo importante que después cada uno desarrolle a medida que va entrenándose en el dibujo, ¿no? Y el tema, bueno, del pelo, de cómo lo plantean. Un poco para que empiecen a ver la diferencia, darles tiempo para que ustedes empiecen también a bocetar algo. Me encantaría ver y que me envíen algunos dibujos de lo que estuvieron haciendo. Y me voy a el rostro nuevamente, entonces planteamos esta imagen de las divisiones, ¿sí? La mitad de ojos, recuerden, del óvalo, la mitad del óvalo, y después todo se divide en mitades, ¿sí? La mitad de ese resto inferior y la mitad de esa mitad inferior. Ojos, nariz, boca, ¿sí? Queda un tercer link, pero después lo pueden observar más adelante. El pelo, ¿sí? No la vamos a dejar sin pelo, así que vamos a intentar también observar tanto en los frentes, me gustaría que miremos, perdón, no solamente el dibujo del rostro de frente, sino también el tres cuartos y el perfil, para que vayan viendo las diferentes formas de mover el cuerpo, perdón, el rostro, y que también vayamos organizándonos con el pelo. Toda esa cabeza que vimos antes, ¿sí? Que nos parecía demasiado, que parecía un extraterrestre, sí, ya te lo recuerdo, un minutito y ya te lo recuerdo. Toda esa cabeza que vimos antes, importantísimo para Débora, es mejor que escribas, si no te puedo habilitar el audio, perdón. Es para, obviamente, ubicar el pelo, ¿sí? Y después, desde ahí, comenzar a trabajar los tipos de peinados que necesito, ¿sí? El tipo de peinado, una raya al costado, una raya al medio, una cola de caballo, un pelo tirante, rulos, pelo lacio, ¿sí? Después, obviamente, y en representación y en ilustración, el paso a paso de cómo ir trabajando el pelo en sí, ¿sí? Y planeando de una manera organizadamente las áreas en donde voy a trabajar. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar ese área, perdón, de pelo? Está bueno que lo marque con un delineado, ¿sí? Que limite de alguna manera en dónde voy a trabajar en vez de trabajarlo con el lápiz. Algo que sea un boceto de lápiz, pero lo importante es que marque la zona, coloree esa zona, le dé una base de color, después ya nos vamos a otro lugar de otro taller,
pero a partir de ahí vamos a comenzar a, de forma organizada, tener las zonas de pelo en donde se oscurece más, en donde se trabajan mechones y bueno, vamos de alguna manera trabajando esa zona. Les damos, si quieren, una pausa para que puedan en unos 1 o 2 minutitos dibujar en esa cabeza algún peinado que les parezca, mientras le digo acá a Laura, hola Laura, vaya, les voy a mencionar dónde me pueden enviar por privado los trabajos que hicieron hoy, ¿sí? Denme unas horas para ir contestando un día, así voy contestando, y a partir de ahí pueden ir mostrándome como resultados que obtuvieron a partir de este taller, ¿sí? Ahí transformamos este Open como si estuviéramos en vivo, ojalá que en algún momento retomemos y nos podamos cruzar. Dimos un minutito como para que podamos continuar y finalizar. A vos. Bueno, y unificando un poco todo, ¿sí? Comenzar a planear, ¿sí? El figurín personal, el figurín con identidad, el figurín que en algunos casos puedo ponerlo o no en movimiento, ¿sí? Siempre recomiendo que como y a modo de ilustración y a modo de planteo quizás más artístico, está bueno el figurín en movimiento, pero a veces a la hora de mostrar una prenda, el detalle, la construcción de esa prenda, es muy importante el figurín de frente, un figurín, a mi entender, y recomiendo un figurín más armónico, un figurín más real, ¿sí? Los figurines hoy en día se acercan quizás mucho más a la realidad que antiguamente, ¿no? En donde había esos figurines completamente fuera de foco y fuera de realidad, son muy lindos también en su estilización, pero lo importante es mostrar quizás un mejor detalle del dibujo de la prenda, ¿sí? Por eso quizás el movimiento a veces me sirve para mostrar algunos detalles y a veces quizás me entorpece un poco el relato de mi prenda, cómo quiero mostrar y cómo quiero transmitir también esa prenda. El dibujo armónico del rostro, ¿sí? Un dibujo sintético en donde ubico elementos en la cara, en donde por ahí los puedo hacer como, puedo suprimir algunas partes de la cara, puedo dejar ojos o dibujar una sola boca o dibujar el pelo sobre la cara, pero lo importante es que, y como les dije al principio, cada figurín tenga identidad, que sea personal, que pongan su sello, su impronta en todo esto, y que puedan desarrollar dentro de lo que es este figurín todo su, por ahí, detalle, ¿no? Que puedan expresar y aclarar todos los detalles al futuro cliente, al futuro taller. Bueno, hasta ahí estamos. Yo estoy esperando mientras les estoy diciendo todo esto, que puedan cerrar por ahí la ilustración de hoy, que puedan haber unido todo esto en un figurino, que por ahí puedan quedar dibujando. Ahora, si en algún momento tienen alguna pregunta por escrito para hacerme, no sé cómo estamos, Pablo, Lila, en tiempo, y que si pueden hacer algún detalle, alguna pregunta, puedan hacerlo.
Estamos por ahí. Bueno, los leo un ratito hasta que me hablen acá. ¿No? Bueno, entonces, gracias, buenísimo, me encanta que te haya gustado. Es muy difícil a veces enseñar algunas cosas. eh, yo pensaba que era mucho más difícil enseñar algunas cosas con esta modalidad, pero me di cuenta que se puede, ¿sí? Un poco de todo, un poco de tutoriales, un poco de imágenes de referencia, y creo que todos en la práctica lo vamos a poder lograr. Para darle una proporción retro de los 50 y antes que nada, Lau, un tema de curvas, ¿sí? Un tema de trabajar mucho y acentuar por ahí las articulaciones, darles mucha curva y trabajar sobre todo la proporción quizás más real, aunque parezca mentira y no tan estilizada. ¿Sí? Estilizar las zonas de articulaciones, pero no tanto las alturas. Eso para mí es lo más importante. Bueno, entonces, a todos. El libro que acaba de decir Nina antes, Nine Heads, lo recontra recomiendo. Sé que es difícil, se puede pedir, que se puede encargar, pero nada, es uno para mí de los mejores. Y después, mucho tutorial, Luciana, ¿sí? Gracias, Jocelyn, y gracias, Débora, también. Gracias a todos. Bueno, Noelia, yo ahora si me escribime al Instagram y te lo envío todo. Les pasé el link ahí y con el canal Cátedra Balopi pueden ver todos los videitos. Gracias a ustedes. No sé los chicos si andan por ahí, Pablo. Bueno, Lau, acá estoy. listo. Entonces, acá quedaron todos los chicos y después me mandarán sus trabajos por mensaje directo. Perfecto. Buenísimo. Ahora, dale, 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 Listo. tranqui. Perfecto. Gracias, Romina, y a todos. Nos vemos ahora en una clase para los que quieran de dibujo de prendas. Hasta luego. Nos vemos.